Bueno, a todos buenos días, qué bueno verles nuevamente, saludarles. Quisiera que oráramos antes de ir al título de la predicación que nos corresponde el día de hoy. Así que por favor dispongamos nuestro corazón y vamos a orar al Señor. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, como tu iglesia, como aquellos creyentes en Jesucristo, en el cual nosotros estamos seguros que es el Hijo de Dios, que que es Dios hecho carne y y en quien tenemos perdón de pecados, salvación de nuestras almas. Así que Señor, por favor, como tu iglesia, rogamos a ti que nos permitas conocerte más y más, ser edificados por tu palabra, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, danos la sabiduría, el conocimiento para poder conocer tus verdades, las riquezas de Jesucristo, de tu evangelio. Señor, ayúdanos a morir cada vez más y más nosotros mismos. Por favor, continúa obrando en nuestras vidas, que vamos a ser edificados, que nuestro corazón sea edificado, que cada vez como estudiábamos esta semana, que al acercarnos más y más a ti, podamos considerar cuál indignos somos, pero cuánta gracia hay en ti, Señor, de soportarnos, de amarnos, de lidiar con nosotros, de obrar en nuestras vidas. Así que, Señor, toda la gloria es para ti, porque todo lo has hecho y aún lo continúas haciendo. Estamos seguros que lo hará el Señor. Gracias por tu fidelidad. Por favor, te entregamos este tiempo una vez más. Reconocemos tu soberanía y que puedes hacer como tú quieras. Pero rogamos, Señor, que se haga conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, para el día de hoy hemos eh, trabajado un texto que, que nos ha dejado un título y es el propósito de vida de un cristiano. Justamente estamos eh, empezando el año y muchos se preguntan esto, ¿cuál es el propósito para mi vida? Pero aquí no vamos a hablar acerca de el propósito para una vida individual, tan solo, sino para la vida de un cristiano, para la vida de un hombre en general, es decir, cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier jovencito cristiano debería tener esto como propósito de vida. ¿Y qué es aquello que a lo mejor deberíamos o debería tener un cristiano como propósito de vida? Ser hallado en él. Así que el, el título de la predicación es el propósito de vida de un cristiano, ser hallado en él. Pues bien, para desarrollar esta predicación, quiero invitarlos, por favor, para que abran su Biblia en la carta a los Filipenses, capítulo 3. Vamos a hacer lectura a partir del versículo 7 hasta el versículo 11. Y antes de hacer lectura de ese texto, permítame, por favor, hago una pequeña introducción. ¿Sabe usted que podemos estar en la constante búsqueda de hallar a Dios, de hallar sus favores, sus dádivas, sus bondades? Pero ¿acaso no consideramos que Él ya nos ha hallado, encontrado y buscado? Pues aquí hay dos cosas, y es que una cosa es lo que el hombre pueda hallar, ¿verdad? Es que el hombre sea hallado en él. ¿En quién? En Jesucristo. Lo vamos a considerar. Así que muchos podrán acudir a la iglesia buscando hallar a Dios, sus favores, bondades, dádivas, como lo mencionamos, pero ¿acaso consideramos de manera reiterativa, lo digo, que Él ya nos ha hallado? ¿Acaso ignoramos esto? ¿Que Él ya nos ha encontrado y buscado?
Pues si consideramos Gálatas capítulo 4, versículo 9, dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Así que antes de que nosotros conozcamos y busquemos a Dios, Él ya nos conoce. Pues bien, ¿cuál es la tarea entonces? Escuchen, ¿cuál es la tarea entonces? ¿Insistir en algo que Él ya conoce? Es un error pretender acercarnos a Dios para que nos conozca, pues Él conoce todo acerca de nosotros. Es un error acercarnos a Dios como decirle de manera informativa: este soy yo, estas son mis luchas, mis situaciones. Eh, y lo digo como error en el sentido de no porque no podamos hacerlo, sino porque no deberíamos quedarnos, y porque el cristianismo no es esto. El cristianismo no es simplemente eh, eh, entender que debemos conocer a Dios sin saber que Él ya nos conoce a nosotros. Lo vamos a entender a continuación. Él conoce todo acerca de nosotros. Justamente por cuanto nos conoce, escuchen esto, y sabe todo de nosotros, nos ha provisto a su Hijo para que seamos hallados en Él. Y de esto se va a tratar la predicación. Porque Dios nos conoce tanto nuestras circunstancias, nuestras luchas, conoce tanto nuestra condición, sabe tanto de nosotros, que nos ha provisto a su Hijo. Entre otras cosas, nos ha permitido, nos ha dado, nos ha entregado a su Hijo para que en Él seamos hallados. No tan solo para hallar algo, una bondad, un favor acerca o en el Señor, sino para que nosotros seamos hallados en Él. Una cosa es que nuestras circunstancias Dios las encuentre y haga algo con ellas. Otra cosa es que nosotros entendamos que debemos ser hallados en Cristo. Ser hallado en Jesucristo es como aquella ave que, si el polluelo no se encuentra en el nido, no reconoce su cría. De la misma manera, si no somos hallados en Cristo, jamás seremos reconocidos, justificados, jamás participaremos de su herencia y jamás seremos coherederos juntamente con su Hijo. Viendo un documental de la vida o del reino animal, hablando ayer con mi esposa, estábamos allí estudiando un poquito y yo le decía: ¿cuál es ese animal? Investigamos un poco y nos decían que eran las águilas, otros decían que era el pingüino emperador. Hay un tipo de pingüino que se llama el pingüino emperador. En otras fuentes ahí en internet decían que eran las palomas. En algún momento, pues no recordamos cómo se llama exactamente ese animal. Sabemos que es un ave, pero es interesante porque cuando estábamos en el documental, ayer lo estábamos recordando, cuando el ave se va, en el caso de, digamos, la mamá o el papá sale del nido en busca de alimento, si el polluelo está fuera del nido y papá o mamá, el ave, llega a reposar sobre el nido y no encuentra su polluelo en el nido, no lo reconoce como su cría. Y esto nos llamó mucho la atención. Y el comentarista del documental decía: el polluelo puede estar cerquísima, puede estar ahí casi que llegando al nido, pero si el polluelo no ingresa al nido, pues papá o mamá no reconocen esa cría, así que lo ignoran. De hecho, decía el documental que aquella ave, papá o mamá, dan como un tiempo para que el polluelo regrese al nido. Y eso, como que ayer estábamos estudiando y decíamos, es exactamente lo mismo. Pues la única manera de ser hallados en Dios
es por medio de Jesucristo. De lo contrario, el Señor no nos reconocerá, no reconocerá ninguna criatura que no esté dentro de su nido, dentro o en su Hijo. Por eso tan importante Jesucristo para nosotros. Ahora, vamos a considerar 5 cosas en esta mañana. 5 cosas. Y vamos a responder una pregunta. ¿Cómo ser hallado en Jesucristo? ¿Cómo ser hallado en Jesucristo? ¿Cómo puedo encontrarme? ¿Cómo al final de mi vida puedo ser encontrado en Jesucristo? Pues vamos a considerar 5 cosas. Se las voy a decir a continuación y luego las voy a ir desarrollando. Lo primero es considerando cualquier cosa valiosa como pérdida. ¿Cómo ser hallado en Jesucristo? Número 1, considerando cualquier cosa valiosa como pérdida. Esto es lo número 1. Lo número 2, valorando la obra de Jesucristo. Valorando la obra de Jesucristo. Número 3, desechando todo para ganar a Cristo. Ahorita en el desarrollo, en cada uno de estos puntos usted lo va a entender. Desechando todo para ganar a Cristo o con el fin de ganar a Cristo. Número 4, viviendo en el único propósito eterno, ser hallado en Él. Viviendo en el único propósito eterno, ser hallado en Él. Y número 5, teniendo un deseo ardiente de conocer a Cristo, de verlo cara a cara, teniendo un deseo ardiente de conocer a Cristo. Así que voy a ir desarrollando cada uno de estos puntos y usted me va a acompañar, por favor, en el desarrollo y en la lectura que vamos a hacer de la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Así que vamos a ese texto para que podamos ir al desarrollo de nuestros puntos. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen esto. Antes creía, dice Pablo, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás si lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Es interesante porque no dice porque Él me lo impuso, porque estoy obligado. Pablo dice por amor a Él. He desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Mientras la Reina Valera dice,
y ser hallado en él. La Nueva Traducción dice, y llegar a ser uno con él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, dice Pablo, por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Me gusta mucho como dice este versículo 10, como empieza. Quiero conocer a Cristo. Pablo tenía un deseo y era, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. En esta versión dice, quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Qué tremendo. Así que vamos al primer punto, a la pregunta, ¿cómo ser hallado en Jesucristo? Pues lo primero que debemos considerar es que cualquier cosa que estimamos como valiosa, deberíamos considerarla como una pérdida. Escuchen, por favor. Vemos que esta expresión no es mera confesión verbal plasmado en un escrito. Pablo no está diciendo como que, no, pues, es decir, no está anunciando esto como de dientes hacia afuera, sino una vida en pos de lo que Pablo consideraba como ganancia. Escuche, la Biblia nos muestra la vida de Pablo antes de Cristo. Una vida en consonancia con lo que él consideraba como ganancia. Ciertamente nuestras acciones van acorde con lo que creemos. Pues cuando vemos a Pablo, esto era lo que ocurría. Sus acciones iban acorde a su creencia. Un hombre que creía y lo mostraba. Sin embargo, aquella vida siempre fue contraria a la que Cristo procuraba que viviera. Mencionando esto, nos encontramos en Hechos capítulo 9, del 1 al 6. Por favor, los invito a que vayan a ese texto. Cuando el libro de los Hechos relata la conversión de Pablo, por supuesto que la Biblia nos está mostrando los dos momentos de la vida de Pablo. Una vida que él consideraba que era que estaba bien, y eso lo consideraba por cuanto él creía que estaba bien. Así que por eso decimos que nuestras acciones, las acciones del ser humano, van acorde a lo que cree. Pues Pablo creía que estaba haciendo algo correcto hasta que se encontró con Jesucristo. Hasta que Cristo le hizo saber que sus percepciones, sus ideas, su creencia era contraria, sus acciones eran contrarias a las que Cristo demandaba para la vida de un creyente. Y pensemos entonces en nuestras vidas. Piense por favor en su vida, en lo que usted creía que estaba bien hasta que conoció a Cristo. En lo que nosotros considerábamos como buenas acciones. Ahora, el conocer el Evangelio nos da a entender que nuestras acciones y nuestras justicias no son suficientes para la vida eterna, para el perdón de pecados. Así que qué bueno que podamos considerar estos dos momentos de la vida de Pablo. En Hechos 9, del 1 al 6, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Este texto siempre me ha llamado la atención, porque ¿cuál fue la necesidad del escritor en colocar en el versículo 1 Saulo, respirando amenazas? La palabra o la manera de entender respirando amenazas era un de continuo, era algo que era la misma vida de Pablo, pues el respirar hace parte de la misma vida del hombre. Pablo todo el tiempo
amenazaba, era una amenaza para los cristianos. Y esa era la vida que él creía que estaba bien. Él creía que lo estaba haciendo bien hasta que conoció a Cristo. Pues bien, él pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pues bien, la vida de Pablo cambió en el momento que conoció a Jesucristo. Porque los valores que él consideraba, o los aspectos, las cosas que él consideraba como ganancia, al conocer a Cristo, dijo: esto es una pérdida. Las cosas valiosas diferentes a las de Cristo podrán ubicar al ser humano en una posición altiva, de jactancia, de orgullo y de méritos alcanzados, fruto de esfuerzos y capacidad. Esto es muy peligroso. Estoy hablando de las cosas valiosas diferentes a las de Cristo. Cuando consideramos cualquier otra cosa valiosa diferente a las cosas de Cristo o a Cristo mismo, pues es muy peligroso. Porque esto podrá contribuir a nuestro orgullo, a nuestra jactancia, a nuestros esfuerzos, a nuestra propia admiración. Pues hace que la gracia de Dios no sea valorada. Muchas veces aquellas cosas que se consideraban como ganancia elevan la miserableza del hombre. Y esto lo vemos todo el tiempo en nuestra sociedad. Las cosas, cuando el hombre considera como ganancia algo en el mundo, esto lo hace mucho más miserable. Vemos cómo en la lista de Pablo, escuchen, que aparece en Filipenses 3:5. Miren esa lista que Pablo da allí. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Cuando Pablo da esta lista, escúcheme en esto, algunas cosas vinieron sin haberlas conseguido. Sin embargo, aún en esas cosas Pablo confiaba y se inflaba su pecho en el momento antes de conocer a Cristo. Aspectos como su nacionalidad, su condición natural de circuncisión, su procedencia, pues dice linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Pablo no alcanzó esto. Pablo nació así y aún así se jactaba ¿de qué? De algo que no había alcanzado. Esto expone la naturaleza del hombre. Hay personas que se jactan simplemente por haber nacido en cuna de ricos o en una nacionalidad o por llevar a lo mejor algún sello, algún apellido. Se jactan. Es interesante porque ninguna de estas cosas Pablo escogió para sí, sin embargo las vivió y las consideraba valiosas. Para que nos demos cuenta, familia, que el hombre, entre tanto va creciendo, no solamente va jactándose por sus alcances, sino por su proceder. ¿De dónde viene? Pues el hombre de pecado nunca se siente miserable por su condición, sino que antes como que considera todo el contexto y dice: wow, pero yo qué tan afortunado soy. Y eso lo hace altivo. Sin embargo, este hombre las vivió y las consideraba valiosas. Esto es humillante, escuchen esto, para quienes no hayan tenido el mismo proceder o hayan corrido con la misma suerte. Imagínense un hombre jactado diciendo: pues yo soy de la mejor familia, llevo el mejor apellido.
Y los que no llevan ese apellido, pues eso es humillante. Eso no es inclusivo. Considerar que de la misma manera ocurre en nuestros días es una muestra de que la condición humana continúa en su misma tónica. Me pregunto, ¿qué consideramos como valiosos? Dígale que está a su lado. ¿Qué considera usted como valioso? ¿Qué creemos que es tan valioso para aferrarnos a su banalidad? En el versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En la Nueva Traducción Viviente leíamos que Pablo decía, antes creía que esas cosas eran valiosas. Escuchen esto, por favor. ¿Acaso creemos que algo es valioso porque ha resultado de nuestros esfuerzos o del esfuerzo de mis antepasados? Hay personas que por el esfuerzo de sus antepasados no dejan caer una tradición, una costumbre. Y entonces lo consideran valioso y se aferran a ello. Yo he estado en algunos momentos, pues uno en la vida conoce personas. Las personas dicen, esto me lo dejó mi madre. Esta creencia me la dejó mi madre. Una vez conocí a alguien que decía, yo soy devota de la Virgen María porque esto fue la herencia, esta fue la devoción que me dejó mi mamá. Y tengo allí la Virgen, el pedestal y no sé qué, ¿ok? ¿Qué consideramos tan valioso de nuestros antepasados que a lo mejor nos hacen aferrarnos a ellos? Y esto llámese costumbres, logros personales, cualquier cosa. ¿O qué consideramos tan valioso como resultado de nuestros esfuerzos? Capaz de que no se pueda remover. Escuchen, ¿qué es tan valioso que la cruz no pueda alcanzar? ¿Qué vale más que el precio que se pagó en la cruz? ¿Qué vale más que eso? ¿Qué se compara con aquel que murió en la cruz? ¿Qué es tan valioso que la cruz no pueda alcanzar? ¿Qué es aquello inalcanzable para no ser sustituido por la persona y el mérito de Jesucristo? Una vez conocemos a Jesucristo, deberíamos remover todas las cosas y poner a Cristo como nuestra prioridad. No existe ganancia que pueda superar la que alcanzó Jesucristo en la cruz. Su victoria es inalcanzable. Su ganancia complace y glorifica al Padre. Su obediencia es admirable y ejemplar. Su persona y obra es útil y jamás vana. Su justicia nos alcanza y nos hace aceptos en el amado. Contrario a esto, toda nuestra ganancia delante del Señor nos hace perdedores. Todo lo que consideramos lejos de Cristo y nos aferramos a eso nos hace perdedores. Es triste pensar que mientras el hombre está ganando el mundo, escuchen esto, es triste pensar que mientras el hombre está ganando el mundo, en el mundo se está perdiendo otra alma. Hay quienes pretenden ganar el mundo, pero no sé si les ha pasado cuando uno ve personas que se van a una eternidad sin Cristo, pero que lo tuvieron todo. El corazón del cristiano se conmueve porque el corazón del cristiano no se deja vislumbrar, no dice como que wow, tanto que dejó. El corazón del cristiano dice cuánto se perdió, qué alma la que se perdió. Así que
mientras el hombre está ganando el mundo, en el mundo se está perdiendo otra alma. Somos tan testarudos que aseguramos nuestros corazones en nuestras ganancias. Pablo decidió renunciar a esto. Pablo dijo, yo no voy a asegurar mi corazón en algo que yo he ganado, porque es vano. Muchos pretenden asegurar sus corazones en el fruto de sus esfuerzos. Pero ¿cómo ignorar que nuestra alma en ninguno de ellos se salva, sino en la única obra suficiente de Jesucristo? La vida cristiana no puede saltar este ítem. No nos podemos simplemente pasar por alto esto. No se puede seguir adelante si continuamos creyendo que nuestras ganancias son necesarias para ayudarle al Señor o por si acaso algo ocurre. Esto demuestra incredulidad. Nosotros no ganamos algo por si de pronto al Señor le falta. O por si de pronto el Señor falla, pues yo voy a ganar algo. Pablo dijo, todo lo estimo como pérdida. Todo. No me quedo con nada de lo que haya ganado. No me jacto, no confío en mi carne. Filipenses 3:4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, es decir, en mi humanidad. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y Pablo empieza su listado. Cuando Pablo escribe el versículo 7 nos da a entender, y el versículo 8 nos da a entender que todas aquellas cosas Pablo las consideró como pérdida. La vida de fe no es asegurar algo cuando ganamos nosotros para ayudarle al Señor. No es una vida de fe. La vida de fe es perderlo todo. Es considerar todo como pérdida. Es no aferrarme a nada. Considerar la palabra estimar es pensar que no fuimos llamados a cambiar el pasado. Si usted nota, en el versículo 7 dice, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado. La palabra estimar no es cambiar el pasado. Pues vemos en Pablo que aunque él estimó todas las cosas como pérdida, eso no cambió lo que había vivido. Pero sí determina un cambio de vida. Usted y yo no podemos hacer nada por lo que vivimos atrás. Pero si conocemos a Cristo, podemos determinarnos a cambiar nuestras vidas. Eso se llama metanoia en el griego, arrepentimiento. Cambiar, de dar un giro de 180, de volverme y tomar otro camino del que frecuentaba, en el cual frecuentaba estar. Aunque él estimó todas las cosas como pérdida, eso no cambió lo que había vivido, pero sí determina un cambio de vida, una nueva forma de vivir, pues sus ganancias vinieron a estimarse como pérdidas. Este cambio de mentalidad solo lo hizo por lo que en el versículo 8 se describe, que es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Entre otras cosas, lo único que puede sustituir aquellas ganancias que nosotros consideramos como ganancias valiosas es el conocimiento de Jesucristo. Para Pablo, el conocimiento de Cristo fue suficiente para reemplazar cualquier cosa. Así que, ¿qué consideras que has ganado en tu vida? Pregúntele al que está a su lado. ¿Usted qué considera que ha ganado en su vida? La respuesta de muchos puede ser esta: más es lo que he perdido que lo que he ganado. Alguien podrá decir como no, pues bueno, Pablo nació en tribu de Benjamín y hebreo de hebreos, el hombre tenía con qué chicanear, ¿no? Pero yo nací en una familia ahí no, pues yo no tengo, no, más es lo que he perdido.
que lo que he ganado. Si usted piensa así, entonces debes considerar que no te has perdido de nada. Pues ciertamente es más fácil que alguien que considere su vida como pérdida escuche la gran ganancia que tenemos en Cristo, que aquel que considere que ha ganado todo y no esté dispuesto a dejar aquello. Esto es lo del joven rico, ¿recuerdan? Había ganado todo, lo tenía todo y estaba aferrado a eso que él había conseguido o que tenía, sus posesiones. De manera que sea cual sea la situación, consideremos nuestras ganancias o pérdidas. Hay un triunfo que aplasta todas nuestras viles justicias. Y esa es la obra redentora de Cristo, en quien tenemos vida eterna y perdón de pecados. Así que, ¿cómo ser hallado en Jesucristo? Número 1, debemos considerar cualquier cosa valiosa como ¿qué? Como perdida. Ese es el camino. En algún momento Jesús enseña a sus discípulos: ninguno que quiera venir en pos de mí y no se niega a sí mismo y no toma su cruz, nadie me puede seguir. Así que lo primero es considerar cualquier cosa valiosa como perdida. Lo segundo es que debemos valorar la obra de Cristo. Y aquí debemos considerar que nada tiene más valor que lo que Cristo hizo. El contraste que hace Pablo, escuchen, en el versículo 7 es hermoso. Pues lo único que pudo sustituir y cambiar el lugar de las cosas valiosas que él consideraba fue la obra de Cristo. Miren el versículo 8, por favor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. Ese por la excelencia está denotando esto lo reemplazo, esto es lo único que puede sustituir. Todas las cosas que estimo como pérdida, las considero justamente pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y cuando hablamos de el conocimiento de Cristo, es un conocimiento, así como lo dice el texto, el versículo 8, que lo da a entender, es un conocimiento inicialmente intelectual, inicialmente que marca una pauta en nuestra mente y en nuestra voluntad, en nuestras decisiones. La palabra conocer allí no está hablando de una experiencia vivida, sino un conocimiento que vino ¿qué? A su mente. Pablo está diciendo: todo lo he estimado como pérdida y es interesante la palabra que utiliza, por la excelencia del conocimiento de Cristo. No hay algo más excelso, no hay algo más alto que conocer a Cristo. No hay un privilegio más que sobrepase, digamos, parámetros que el conocimiento de Cristo. Así que es interesante. Pablo consideraba muchas cosas como ganancia. Fue suficiente conocer a Cristo para tumbarlas todas. Me pregunto, conociendo a Cristo, ¿qué ese conocimiento ha aplastado en nuestras vidas? ¿Qué ha tumbado en nuestras vidas conocer a Cristo? ¿Qué ídolo ha tumbado el conocimiento de Cristo en nuestras vidas? ¿Qué compromisos, qué actitudes, qué conductas, qué maneras de hablar, qué comportamientos ha tumbado, ha aplastado el conocimiento de Cristo? Porque si no ha sido aplastado esto, entonces no tenemos un excelente conocimiento de Cristo.
Porque cuando Cristo es conocido en su excelencia, entonces viene todo a ser estimado como pérdida, porque no hay algo más maravilloso que conocerlo. Para Pablo no fue tan solo admirable la obra de Cristo, sino mucho más por quién había entregado su vida. Pablo se dio cuenta que él había sido favorecido con aquella dádiva. Eso lo vemos en 1 de Timoteo 1, del 12 al 13. Vamos a ese texto, si ustedes lo recuerdan, que lo hemos estudiado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido, esta es una vida anterior a la que Pablo vivía, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido. Aquí está el contraste de lo que ha ocurrido una vez ha conocido a Cristo. Fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¡Qué maravilla! Pablo no solamente admiraba la obra redentora de Cristo, sino que cuando se consideró, él dijo: es que tú no fuiste solamente a consumar un plan. Esto no es una historia como un cuento de los hermanos Grimm. Esto es una realidad. Y tú me amaste a mí, me tuviste por fiel. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo anterior fue suficiente para que este hombre se rindiera ante su gran amor. Si usted nota, Pablo en el versículo 8 dice: mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. El amor de Dios es un amor que nosotros vemos en reciprocidad, es recíproco. Todo el que experimente el gran amor de Dios, pues va a amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón. Todos nosotros hemos sido, en un pasado hemos sido, primero no hemos valorado la obra de Cristo. Segundo, andábamos considerando cosas tan valiosas que, como decíamos ahora, mientras en el mundo estábamos ganando, a nuestro parecer el mundo estaba perdiendo un alma más. Pero por la gracia del Señor, Él nos salvó. Debemos reconocer que no hay nada con más valor que aquel que nos dio valor cuando no éramos nada. Esto es maravilloso. Una y otra vez la sociedad nos da una gran lección. Y es que el ser humano tiene valor mientras tiene algo. Cuando vemos la Biblia y vemos su obra redentora, lo que Cristo hizo, pudiéramos decir es que Cristo no murió por nada. Cristo murió por unos viles pecadores. Nadie daría la vida por unos viles pecadores. ¿Cómo lo hizo Cristo en la cruz? ¿Acaso usted se considera, o nos consideramos muchas o muy elevados? ¿Y en qué nos consideramos tan altivos? Si nuestra naturaleza es que si nosotros somos pecadores, cuando nos vemos feos, cuando nos comportamos desobedientes, nadie nos quiere. Cuando el hombre es infiel, cuando el hombre es adúltero, la mujer adultera, cuando hay chisme, cuando hay murmuración, a todo mundo lo ponen a un lado. Pero el Señor nos encontró llenos de pecado y nos amó. Y esto es maravilloso. Debemos reconocer que no hay nada con más valor que aquel que nos dio valor cuando no éramos nada. Creo que David estaba muy complacido de esto. El Señor le recuerda, de hecho lo estudiamos el domingo pasado, hace 2 domingos, cuando el Señor le recuerda de dónde lo había sacado. No era más nada David,
Nada eras. Todos estaban olvidados de quién eras. Es más, cuando vino el profeta a ungir a los hijos de Elí, todos los hombres e hijos de ese varón estaban ¿qué? Al frente. El profeta, ya próximo a ungir al próximo rey de Israel, el Señor le dice, espera porque falta uno. Así que cuando estábamos en el anonimato, cuando nadie nos conocía, el Señor nos conoció y nos dio valor y nos compró a precio y ha prolongado sus misericordias día tras día y nos ha mostrado su amor eterno. Escuchen esto, nada tendrá más valor para ti que cuando Jesucristo obra para que vivas rebosando del amor que Él mismo da, para que proveas a los tuyos. Ayer estaba escribiendo esto y yo decía, qué asombroso. Pues a veces pensamos como que, pero el Señor, todas las cosas que consideraba valiosas como ganancia, al considerarlas como pérdida y amar a Jesucristo, es maravilloso porque caigo en cuenta de que nada tiene más valor para nosotros que cuando Jesucristo obra para que vivamos rebosando del amor que Él nos da, para que proveamos a los nuestros. Lo que quiero decir es que el Señor nos encontró amando el mundo de una manera que no deberíamos amarlo, pero que Él nos enseña a amar el mundo de la manera como Él ama el mundo. Él nos enseña a amar las almas como Él las ama, a nuestros hijos como Él los ama. Él nos enseña todo lo contrario a la ecuación con la cual hemos crecido. Es hermoso pensar que mientras estimamos el valor de Cristo en nuestro corazón, Él noblemente nos guía a valorar fraternalmente a todos aquellos que necesitan del verdadero amor. ¡Qué maravilla! Debemos valorar la obra de Jesucristo. Si valoramos la obra de Jesucristo, será la única manera correcta de valorar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a los esposos, a los padres. Es la única manera correcta. Él nos enseña a amar correctamente. El siguiente punto. ¿Cómo ser hallado en Jesucristo? Pues ya venimos colocando una base, y es que debemos considerar cualquier cosa valiosa como perdida. Lo segundo es, debemos valorar la obra de Jesucristo. Lo número 3 es que debemos desechar todo para ganar a Cristo. Y alguno podrá decir como que, wow, pero mira que ahí dice como que para ganar a Cristo, como si tuviéramos que ganarlo. Escuchen, ciertamente no es una cuestión meritoria lo que Pablo expresa aquí. Es una referencia en contraste con la pérdida. Pablo está perdiendo todo para ganar a Cristo. Dicha pérdida no es literal, no es material, tan solo. Pues vemos en la historia de Zaqueo, aquel recaudador de impuestos, que por su voluntad dijo, pues yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Dicha pérdida es una estimación de prioridades, de forma de vida, de lo primario. Lo anterior explica, y esto, si no se estudia bien, podría a lo mejor tergiversarse en la enseñanza. Pues habrán muchos desde los púlpitos, amadores de los bienes o de la lana de las ovejas, que podrán decir, vistes
que debes perder todo, entrégalo todo para ganar a Cristo. Pues eso no es lo que quiere decir el texto. Es una estimación de prioridades, de forma de vida, de lo primario. Lo anterior explica el porqué de su compromiso. Escuchen esto. Esta semana estábamos hablando en la lectura del libro que estamos leyendo. Estamos hablando que hay una discrepancia entre las creencias doctrinales y la forma de vida. Una discrepancia, es decir, hay un abismo allí que no logra encajar. Todos los que tienen claridad teológica y creencias doctrinales firmes, no todos viven vidas ¿qué? Piadosas. ¿Me siguen? Hay quienes conocen mucho, doctrinalmente están muy ¿qué? Soportados, pero su vida es un desastre. Adulterio, fornicación, mentira, rebeldía, pleitos, ira, contiendas, borracheras. ¿Por qué la fidelidad y el compromiso de Pablo? ¿Por qué sus convicciones? ¿Por qué la disposición a darse al servicio? ¿Por qué? ¿Por qué sus actitudes? ¿Por qué dice a la iglesia de Corinto, estoy dispuesto a dar lo que tengo y aún yo mismo estoy dispuesto a entregarme? ¿Por qué en Hechos 21 vemos a Pablo tan convencido de ir a Jerusalén a enfrentar lo que se pudiese venir conforme a la voluntad del Señor? ¿Por qué sus convicciones? ¿Por qué su manera de pensar? Ciertamente el génesis de la vida de Pablo, escuchen esto, este hombre se comportó así. Su génesis, el núcleo, el eje central de la vida de Pablo fue la estimación de todo como pérdida. Ahí estuvo la clave de Pablo. Todo como pérdida. Ninguno que considere todas las cosas como ganancia podrá ser un fiel seguidor de Jesucristo. Su corazón estará partido. Su corazón estará, ¿a quién atiendo? ¿A quién amo más? Esto lo dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Vamos a Mateo capítulo 6. Cuando dice el Señor Jesucristo allí en el Sermón del Monte, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará, y utiliza la misma palabra, estimar, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las estimaciones del hombre de pecado van en contravía de lo que el Evangelio demanda. Pues cuando el hombre busca aferrarse a sus propios méritos, el Evangelio apunta al único mérito suficiente. Lo anterior repercute en gran manera en la forma de vivir del cristiano. Ayer tuve clases en la mañana y salí de clase, venía y tuve un tiempo tan impresionante en el carro, solo. Estaba escuchando música y no sé, empecé a llorar, una cosa loca, solo, hermoso. Y oraba al Señor y le decía, Señor, ¿en qué falla tu iglesia hoy, Señor? ¿En qué fallamos nosotros? Y concluí, cuando leí este texto, concluí que muchas veces lo que deberíamos estimar como pérdida, aún lo consideramos como ganancia. Y vuelvo a pensar, ¿por qué Pablo tenía esas convicciones? ¿Por qué servía como servía? ¿Por qué su fidelidad? ¿Por qué su disposición? Sus actitudes.
Porque aprendió a amar al mundo como el Señor ama al mundo, a las almas. La discrepancia que ha existido hoy en día apunta a la forma de vivir del cristiano. Hoy en día no se discute cuánto conoce el cristiano, porque el cristiano conoce. Hoy en día a la gente no se le dice cuánto sabes de Biblia, porque la gente de alguna manera sabe. A la gente de afuera, la gente sabe, conoce Biblia. Hoy lo que se le reprocha a la gente, al cristiano, a los que venimos el domingo a congregarnos es: fuiste a la iglesia y mira cómo te comportas. Nuestra forma de vida, he ahí el problema. Debemos ir al estudio bíblico, debemos orar, debemos aprender. Ayer en la clase yo les decía a las personas: aquí está el meollo del asunto. El cristiano debe testificar que es cristiano. La forma de vida. Hoy muchos pretenden ganar el mundo y algo más. Escuchen, hoy muchos pretenden ganar el mundo y algo más. Algunos creyentes de hoy buscan ganar a Cristo, pero sin sufrir pérdidas. Sin dejar de aferrarse al mundo que lo tienta y alimenta sus deseos carnales. Su misma naturaleza e impulso desde la motivación de pseudo pastores pretenden vivir siempre ganando. Hay gente desde los púlpitos que dicen: ustedes son ganadores, vayan por todo. Mientras se les está mandando a ir por todo, se están perdiendo sus almas. De manera que sufrir una pérdida no se contempla sus planes de contabilidad. Ciertamente el primer fracaso que debe experimentar el creyente es tener por basura aquello que atenta contra la fidelidad a Cristo. Y esto me impresionó cuando lo estaba escribiendo ayer. Cómo alguien pretende abrazar a Cristo y no soltar el mundo. El que tiene amistad con el mundo estará en enemistad con Cristo. Esto lo dice en la carta de Santiago. Ninguno que es amigo del mundo será amigo de Dios. En primera de Juan 2, del 15 al 17. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Porque las cosas que están en el mundo no provienen de Dios. Mas el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Número 4. Y es, bueno, ¿cómo ser hallado en Jesucristo? ¿Ok? Considerando cualquier cosa como valiosa, cualquier cosa valiosa como pérdida. Número 2, valorando la obra de Cristo. Número 3, desechando todo para ganar a Cristo. Número 4, viviendo en el único propósito eterno, ser hallado en Él. Y esto es maravilloso. El interés de Pablo, si usted nota en el versículo 9, dice: y ser hallado en Él. El propósito de vida de Pablo era ser hallado. Y escuchen esto, por favor. Analizando el texto, analizando la frase, concluí que esta es una expresión futurista de un suceso que está ocurriendo permanentemente en la vida del creyente. Si usted nota, la palabra hallar está conjugada en futuro. Pablo está deseando ser hallado en Él. No está apuntando a sus últimos días. Está apuntando hacia el final de su carrera. Pero es maravilloso entender que Pablo, mientras está viendo esto futuro, está considerando
el presente. Y está diciendo, hay un suceso que ocurre ahora mismo. Y Pablo dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es, ya es. La justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Es interesante que la fe de Pablo hizo trizas sus propias justicias. Así que debería usted y yo deberíamos preguntarnos esto. ¿Nuestra fe es suficiente en Jesucristo para hacer trizas nuestras ganancias, nuestras obras, que a su vez son trapos de inmundicia delante del Señor? Nuestra fe en Jesucristo hace trizas nuestras propias justicias. Pablo reconoció su incapacidad para satisfacer la justicia de Dios. Y esto es el Evangelio. Pablo se dio cuenta que era inútil esforzarse por agradar al Señor en sus fuerzas, pero que se había dado a un Cordero perfecto, en el cual podía, como dice en la Nueva Traducción, que me gusta, y llegar a ser uno con Él. El propósito y lo que Dios nos ha dado en Cristo es para que seamos, ¿qué? Uno con Él. Y esto a mí me emociona. De manera que la unión con Cristo, si somos uno con Cristo, a nosotros se nos imputará la justicia de Cristo como si fuera propiamente nuestra. Como que ustedes son justos, los he declarado justos. No, pero yo no soy justo. Pero has creído en Jesucristo y su justicia se te es imputada a ti. Y esto es maravilloso. Es decir, como si Él fuese justo sin serlo, como si yo fuera justo sin serlo realmente. Ser hallado en Jesucristo es lo que finalmente vale la pena. Es el propósito de vida. Usted debería vivir este año con la mentalidad, usted y yo, de ser hallados en Jesucristo. Nada más hace 8 días fui al velorio de una persona que conocí en esto del servicio en las prisiones. Iba con su familia, sus 2 niños y su esposa. Iba en una buseta y la buseta se salió de la carretera, cayó en el río Magdalena. Murió el padre. Sus hijos sobrevivieron y su esposa se recupera satisfactoriamente. Pero el padre murió. ¿Acaso sabemos cuándo va a ser el final de nuestros días? Era un joven, pero ya no está. ¿Acaso sabemos cuándo va a ser el final de nuestra vida? El propósito de vida es este, de un cristiano, ser hallado en Jesucristo. Esto es lo que finalmente vale la pena. Podemos haber orado. De hecho, el libro que estamos leyendo decía, podemos tener un esfuerzo enorme en orar. Pero si sabiendo hacer lo que debemos hacer, no lo hacemos, ¿de qué nos vale orar? Si lo que Dios demanda es ¿qué? Obediencia. Obedezcan. Obedezcamos. No, pero es que Señor, es que después, mañana. Ya, obedezcamos ya. Es pecado justificarnos. Es lo que al final de la carrera un buen hombre cristiano querrá que suceda al final de su existencia y delante del tribunal de Cristo. Ser hallado en Jesucristo en la antesala de aquella frase que aparece en Mateo 25, 23. ¿Cuál es esa frase?
Mateo 25:23. ¿Cuál es esa frase? A ver si me la muestran. Mateo 25:23. Señor, su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Antes de que se diga esa frase, tuvo que haber ocurrido ¿qué? Esto. Haber sido hallado en Jesucristo. El polluelo dentro del nido, no fuera del nido. No es posible ser hallados en nuestras justicias, sino en Jesucristo. Esta es la recompensa de una vida de frutos dignos de arrepentimiento, de piedad, de diligencia, de una correcta mayordomía. Ser hallado en Jesucristo, recordemos, es como aquella ave que si el polluelo no se encuentra en el nido, no reconoce aquella ave su cría. Y número 5, para terminar, debemos tener un deseo ardiente de conocer a Cristo. Escuchen, mientras el deseo que nosotros o que un cristiano pueda tener de conocer a Cristo sean sus más altas pretensiones, para muchos serán simplemente una tontería y una bobada. Usted podrá decirle a la gente y a sus amigos: mi propósito de vida es conocer a mi Salvador. Y la gente dirá: eres un bobo, eres un testarudo, te han lavado la cabeza, gózate la vida, solamente hay una. Ok, si atiendes ese consejo necio, te irás al infierno. Nos iremos al infierno. ¿Cómo ignorar tanta gracia? Antes deberíamos sentirnos honrados porque el Señor nos mostró a su Hijo. El Salmo 2 lo expone: honren al Hijo, no vaya a ser que se encienda su ira. Bienaventurado es el que cree en el Hijo. El apóstol Pablo escribe y es: el que no crea en Jesucristo sea anatema, es un maldito. Y a lo mejor alguien podrá decir: pero qué tan tajante esto, qué tan obligados estamos. Este texto aparece en 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Concluye Pablo la primera carta. Pablo nos permite considerar que más allá del propósito de ser hallado, es conocerle. Y no como un conocimiento por medio de la fe. Y no como un conocimiento por medio de la fe descrito en el versículo 8, como hablando del intelectualismo, sino como un conocimiento luego de la resurrección de los muertos. Si usted recuerda, por favor vayan a ese texto, Filipenses. Pablo está terminando y dice, versículo 9, a fin de conocerle. Esa palabra a fin denota el final de todo. Esto es lo que, permítanme, si somos hallados en Jesucristo, conoceremos al Señor. Estaremos en su gloria, en su bendita presencia, en la eternidad con Él. Le conoceremos ya no como algo intelectual. Le conoceremos con nuestros ojos. Nuestros ojos le verán. Nuestras manos, nuestros sentidos, nuestra mente se gozará. Todo de nosotros estará satisfecho
porque hemos llegado finalmente a casa. Pablo dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Tales pretensiones no serán importantes para aquel que no considera la gracia de Dios en Cristo Jesús. No serán importantes para aquel que Cristo no sea su tesoro más preciado. Si Cristo no es el tesoro más preciado para una persona, estas pretensiones simplemente estarán tan chicas. De hecho, las ignorarán. De hecho, se gozarán en este mundo creyendo que esto simplemente es el final. Pensemos en un mundo en un mundo vano que podría reemplazar al Hijo que fue dado. Es inútil pensar que una cosa pasajera podrá sustituir la segunda persona de la Trinidad, que es eterna, que siempre existió. Permítame, por favor, que de lo que usted tiene alcanzado, que de lo que usted es, que por cierto es vano, puede sustituir a la segunda persona de la Trinidad, que por cierto es eterna. En absoluto nada. Considerar la disposición de Pablo en ganar a Cristo, esto me gusta, pero participar de sus padecimientos. Considerar la disposición de Pablo a ganar a Cristo, pero ahora participar de sus padecimientos. Alguien podrá decir: no, pues esto no es un buen negocio, porque yo estoy perdiendo acá donde hay disfrute y voy a perder. Estoy ganando acá donde hay disfrute. Ahora, esto lo voy a perder para ganar a Cristo y por ahí derecho a padecer a causa de Él. Esto no es negocio. Para sufrir por Él. Esto no es negocio. Para eso me quedo acá. Quizás lo hace ver como un perdedor esto. Pues ¿cómo voy a ganar perdiendo cosas? ¿Cómo es posible que gano viviendo semejante a Él en su muerte? Dígale que es a su lado: tú ganas mucho siendo semejante a Cristo en su muerte. Ganas mucho. Y te voy a decir algunas cosas que podrías ganar. Debemos considerar que la ganancia en Cristo es tener dominio propio, viviendo sin ser esclavo del pecado. Eso es demasiado provechoso, no solo para ti, sino para los tuyos. Esto se lo dice Pablo a Timoteo. En la primera carta: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo 4, 15 y 16. Pero ¿cómo hoy sufro sin haber persecución? ¿Y cómo soy semejante a su Hijo en la muerte? Si vemos el texto, Pablo está hablando y de hecho fue testigo de persecuciones. Pero nosotros decimos: pues yo no estoy siendo perseguido. Escuchen, en la manera como afrontamos cuando somos tentados, sabremos que somos semejantes a Cristo cuando soportamos. Cuando usted soporta como Cristo soportó, usted está siendo semejante a Cristo. Cuando deberíamos hablar y cuando callamos, cuando oramos y perdonamos al que nos ha hecho mal, cuando procuramos el bienestar del prójimo, pero más cuando somos buenos y misericordiosos con el ingrato y malo, allí estamos siendo semejantes a Cristo en su muerte. ¿Qué persona que no sea semejante a Cristo, sino a semejante a su propia carnalidad, va a responder con mansedumbre cuando lo lastiman? Ninguno. Antes sacas el puño y le metes su trompada. Antes sacas la espada de tu boca y lo castigas con tus palabras. Semejantes a Jesucristo en su muerte,
cuando morimos a nosotros. Y morir a nosotros es morir a nuestras reacciones, a nuestra manera de pensar del otro, a nuestra manera de vengarnos. El apóstol Pablo en 1 de Corintios 6 dice: ¿por qué más bien no sufrís el agravio? Si podemos controlar en Cristo la sublevación de nuestras respuestas a lo que ocurre a nuestro alrededor, eso es ser semejante a Cristo. Relacionarse con Cristo debería ser nuestra ansia, nuestra fatiga, apelando a nuestros esfuerzos, nuestros deleites. La resurrección espera por aquel que dispone todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Tal conocimiento empezó siendo intelectual. Lo conocimos por su palabra, pero día tras día nos vamos, ¿qué? Relacionándonos y vamos teniendo comunión con Él. Esto es sin duda el inicio de una vida relacional y de conocimiento con Jesucristo. Vamos a orar al Señor, a darle gracias, y que nuestro año, que apenas arranca, tenga un propósito. Y no sea orar más, leer más, vivir en Jesucristo, para que sea que viva o sea que muera, mi vida sea encontrada en Él, que esté en el nido. De lo contrario, nuestra vida habrá fracasado. Pensando un poco en quienes mueren, rápidamente son olvidados, ¿sabía? Por más famoso, rápidamente son olvidados. Lo más glorioso es que aún en mi muerte, 1 de Corintios 15, tengo una esperanza que aún en mi muerte el Señor se acordará de mí. En aquel día, Jesús resucitará primero a los que durmieron con Él. Y luego levantará a todos los que están con vida. Qué bueno es el Señor. Por favor, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te amamos, te amamos, te amamos, Señor. Gracias por exponernos tu palabra, Señor, y por mover nuestro corazón a Jesucristo, a honrar al único Dios verdadero. Tu palabra dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Señor, gracias por poner tu palabra en nuestras vidas, por edificar nuestros corazones. Que tu evangelio, Señor, impacte y podamos determinarnos, Señor, y voluntariamente